al doctor Esteban Ron Castro, experto en derecho electoral y en temas constitucionales. Quisiéramos, doctor Ron, conversar con usted sobre esta situación que vuelve a darse por parte de la Asamblea, en este caso el de tratar de sustentar a través de la aprobación de otras leyes o de otras figuras, temas que han sido resueltos ya por la Corte Constitucional. Se volvió a dar el día de ayer en la Asamblea. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Cerrando la semana honrado con la misma. Bueno, claro, es parte de la técnica legislativa, o en este caso de la costumbre legislativa, realizar lo que hizo ayer, lo que sucedió ayer en la comisión. Como lo señalaban ustedes en el preámbulo, la ley orgánica de integridad pública en este caso fue declarada inconstitucional, pero por un tema de forma, ojo, ¿no? Por un no respeto a la unidad de materia dentro del debate parlamentario. Errores imputables, ya sabemos a qué bloques y a qué asambleístas, porque así lo ha señalado la Corte en su sentencia. Y en ese sentido, ninguna de las disposiciones de la Ley de Integridad Pública está vigente. Ahora, ¿qué es lo que se ha intentado realizar? Es que las disposiciones aisladas que modificaban, en este caso, al Sistema Nacional de Contratación Pública a través de la ley, se les están ingresando dentro del proceso, pero de debate normal de una norma. ¿Qué es lo que sucede y dónde está, en este caso, el posible error dentro del debate parlamentario? Nosotros conocemos que en este caso las leyes orgánicas requieren de 2 debates dentro del Pleno, ¿sí? Y que existen ciertas restricciones específicas de los temas para incluirse en el segundo debate. ¿A qué me refiero con esto? A que si dentro de los tiempos específicos no se han presentado las observaciones respectivas a través de la Secretaría, o en este caso la presidencia de la comisión que pretende realizar las reformas, ¿sí? No se las puede ingresar como se ha intentado el día de ayer de manera directa dentro de un informe sin ningún sustento, es decir, solo coger las normas de la Ley Orgánica de Integridad Pública y hacer ese posible match con la Ley Orgánica de Contratación Pública y que eso salga como una norma. No, eso tiene que respetarse el procedimiento parlamentario al interior, y eso entiendo que es lo que se le critica al oficialismo, ¿no? Que no hubo, en este caso, la observación técnica respecto de la inclusión de estas normas y que definitivamente no pueden incluirse. Ha sucedido, sí, previamente en el debate legislativo, que a pesar de no tener los informes, o en este caso no haber hecho las observaciones en el tiempo prudencial, se las han incluido externamente, y digo externamente fuera del procedimiento, dentro de los informes para que pasan a segundo debate. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta norma, mal o bien, va a ingresar a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí es donde los asambleístas, en este caso de oposición, deberían hacer dicha observación, obviamente también respetando la técnica y generando y visibilizando el posible error. A eso es lo que nos vemos abocados en este momento, Gustavo, porque creo que no le conviene al gobierno esperar un nuevo primer debate para incluir estas reformas, sino que lo hacen directamente para el segundo debate o tramitarla como un proyecto distinto. Eso es lo que sucedió ayer en la Comisión de Régimen Económico, y que lamentablemente hoy nos tiene otra vez discutiendo sobre los procedimientos parlamentarios y dando luces a Ahora, quienes podríamos hacerlo. doctor Ron, muy buenos días, gracias por Rosana. acompañarnos, pero quizás uno de los temas que preocupa, más allá de este procedimiento que ya ha sido calificado y observado como arbitrario inclusive, es que se estarían tomando artículos de una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Entonces, ¿eso qué implicaría? Vale la pena ahí también que usted nos pueda dar algunas luces sobre la utilización de artículos o la reincorporación en otra ley de estos artículos de una ley que ya fue declarada inconstitucional. Con eso empezaba la exposición, Rosana, y es muy válida tu pregunta. El tema es que la Ley de Integridad Pública no fue declarada inconstitucional por el fondo, es decir, no tenemos una declaración de que el artículo 1, 2, 3, 4, 5 son inconstitucionales porque transgreden la Constitución, o en este caso el sistema normativo, bloque de constitucionalidad, de esta forma, sino que fueron declarados inconstitucionales por la forma, no por el fondo, es decir, porque se Por el violentó, tema de en la este unidad de caso, materia, por el tema de la, únicamente. ajá, entonces a la Corte Constitucional no le hizo falta entrar a un análisis de fondo y decir estos artículos son inconstitucionales. Por eso te digo, la Asamblea sí puede incluir estos artículos, ya que no han sido vetados o expulsados del ordenamiento jurídico por el fondo, sino por la forma.
Lo que se critica es que justamente sin el informe necesario para incorporar observaciones para un segundo debate, se los trata de incluir a la fuerza, parchando o extrayendo las normas de la Ley de Integridad Pública y trasladándolas, en este caso, a la Ley de Contratación Pública. Pero y Ese es el hablando principal de la debate. forma, justamente, doctor Ron, está esa parte de la inclusión a última hora y sin discusión cuando se pedía por parte de los asambleístas, y es lo que tiene que hacer la Asamblea, no solo con esa, con cualquier otra ley, idealmente hacer un debate artículo por artículo. Sí, sí, Gustavo. O sea, aquí viene el tema de respetar el procedimiento interno dentro de la comisión respectiva, los postulados que establece así la ley orgánica de la función legislativa. Igual dentro del procedimiento parlamentario lo que tú supones, ¿no? Un posible debate artículo a artículo. Pero aquí lo importante es que no existe el informe de inclusión o solicitud de estos artículos para un segundo debate y esto tiene que ser informado. No es que yo tomo una ley y de último momento pongo en el informe determinados artículos. No, hay un procedimiento que seguirlo. Y es lo que se está criticando. Y ojo, que el oficialismo está corriendo nuevamente con esta especie de suerte para tratar de la forma en la que están tratando la ley orgánica de contratación pública y que luego posteriormente podría ser demandado nuevamente su inconstitucionalidad, nuevamente, perdón la repetición, por la forma, por no haber respetado el procedimiento parlamentario. Obviamente es mucho más complicado probar esta situación en las leyes con carácter urgente económico y ante una violación flagrante del principio de unidad de materia fue más evidente. Acá tendría que pedirse los informes a la comisión, etcétera, 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 para poder demostrar esta situación. ¿Sí? Como te digo, la mala práctica no hace costumbre. En la Asamblea ha sucedido que se incluyen artículos de último momento en los debates ordinarios, pero en este caso, nuevamente, la mala práctica no hace costumbre y el freno y el contrapeso, que en este caso le corresponde a los asambleístas de oposición o a quien sea que se oponga a esta inclusión arbitraria de artículos, tiene que realizarse en la propia comisión y luego exponerlo, si es que no se ha dado paso en la comisión, en el pleno de la misma para que se evidencie este cambio que vendría a ser de carácter ya fortuito y no un tema legal o planificado, Gustavo. Queda muy claro con este tema de la forma y el fondo, pero no es la primera vez que se intenta introducir o reintroducir normas previamente declaradas inconstitucionales o tomar medidas que por lo menos, por decirlo menos, confunden a la opinión pública. Recordemos recientemente sobre el uso del estado de excepción. La Corte Constitucional dio de baja el estado de excepción en varias provincias, incluido la provincia de La Suay, me parece que fue el viernes de la semana pasada, pero el sábado amanecimos con un nuevo estado de excepción impuesto por el presidente de la República. Sí, bueno, el tema de los estados de excepción es una materia absolutamente aparte, ¿no? Yo creo que en ese sentido la Corte Constitucional ha sido bastante clara del cómo se tiene que justificar los estados de excepción y cada una de las causales ha sido perfeccionada. Uno de los entendimientos generales es que cuando tenemos un estado de excepción no de carácter nacional, sino sectorizado, cada una de las provincias o circunscripciones territoriales en las cuales se quiere aplicar un estado de excepción, sean cantonales o provinciales, requiere de un informe, ¿sí?, de estado de situación básico que le permite, en este caso, al presidente tomar la decisión. ¿Qué es lo que ha señalado la Corte Constitucional el día viernes? Que no se ha justificado en determinados territorios del país el estado de excepción, como en el caso de la provincia de Azuay, ¿sí? Y no es la única, sino que se justifica, sí, en las provincias de Cotopaxi, de Imbabura y algunos cantones en específico. ¿Qué o cuál es el llamado de atención en este caso al Ejecutivo? Que debe presentar los informes técnicos que hacen parte del sustento y la parte emotiva del estado de excepción. ¿Qué es lo que sucede? Al quedarse sin este estado de excepción, el presidente lo que hizo es una ratificación del estado de excepción, tal vez bajo la premisa de nuevas circunstancias y de nuevos hechos que están sucediendo en las provincias y la Corte nuevamente va a tener que revisar ese estado de excepción y ver si los justificativos presentados por el presidente esta vez son realmente los suficientes para mantener el estado de excepción. Y en ese juego nos mantendremos. Yo creo que lo único que nos queda como ecuatorianos es en ese sentido señalar que la declaratoria de estados de excepción que ha sido utilizada y en este caso suprautilizada en varias ocasiones, tiene que irse perfeccionando y que creo que al Ejecutivo le queda claro en qué circunstancias cabe o no cabe, pero el tema de los justificantes es absolutamente necesario. Se va eliminando en este caso la discrecionalidad política de la aplicación de los estados de excepción, pero mientras no haya pronunciamiento, Gustavo, en lo que acontece para la provincia de Azuay, se mantiene el nuevo estado de excepción.
¿Cómo ve por otra parte usted el desarrollo de esta consulta popular que llevará a las urnas de los ecuatorianos en menos de un mes y medio y asimismo en un plazo muy corto? Ecuador estará ya en campaña por el tema de la consulta popular. El tema de la consulta popular, en un estado de actualización, conocemos que vamos a ir a votar tres preguntas, tres refrendatorias, dos que devienen de procesos de cambio constitucional, en este caso de reforma parcial, que es el tema de las bases militares y la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas en cuanto a fondo partidario permanente. Estas dos preguntas han sido debatidas hasta la saciedad en su momento en la Asamblea Nacional y creo que el camino está allanado para las mismas. La siguiente pregunta que llama la atención, que el presidente ha tenido el dictamen de constitucionalidad hace 2 semanas, es el de la reducción del número de asambleístas. Ya vimos que en la papeleta inclusive se le adjunta la distribución per se de cómo quedaría la Asamblea Nacional, una disminución en más del 50% de los asambleístas actuales, además una distribución de la Asamblea Nacional con una duración de 10 años, ¿no? Recordemos que el último cálculo y el por qué se subieron los asambleístas para este último periodo legislativo es por los resultados del censo. Sin embargo, esta nueva distribución durará 10 años hasta un nuevo censo. Y tenemos finalmente la consulta popular de la constituyente, que igual ya tiene el dictamen, en este caso de viabilidad y constitucionalidad por parte de la Corte, que consultará a los ecuatorianos si queremos ir a una constituyente. Acá lo que hay que resaltar es que mientras el proceso constituyente se ejecute, vamos a tener una coexistencia de la Asamblea Nacional Legislativa, así como la de otros órganos, por más que estos vayan a ser tocadas en el proceso constituyente. Eso es lo que tenemos a resaltar, Gustavo, y además que la consulta popular de la constituyente no solo termina ahí, ¿no? Sino que vienen 3 procesos electorales posteriores. Vamos a tener, en el caso de favorabilidad de ir a una constituyente, por ahí en los meses de enero, febrero, la selección de nuevos asambleístas constituyentes, quienes entrarán en funciones en marzo. La asamblea durará 8 meses cuando máximo, la constituyente me refiero, estrictamente redactora, no plenos poderes, no fiscalización, no control, no producción legislativa, redactora de una nueva constitución. Iremos a noviembre del próximo año, tal vez, primeros días de diciembre, a votar por el borrador de la nueva constitución, y según los postulados que en esta se establezcan, lo más seguro es que en febrero, marzo del 2027 volvamos por 4ª ocasión a las urnas, pero para una gran elección nacional, y eso hay que señalarlo, una gran elección nacional, no solo de autoridades seccionales como correspondería, sino también de elecciones nacionales, es decir, una fusión de gran elección, en este caso con los resultados políticos que creo que el gobierno prevé favorables a ellos. Doctor Ron, ¿qué opinión le merece a usted esta posibilidad de que no sea el Instituto Geográfico Militar el único que exclusivamente tenga la potestad de imprimir las papeletas o, digamos, los documentos para los procesos eleccionarios? Los procesos de contratación que se han dado o que se dan en medio de los procesos electorales, digamos que son bajo un esquema legal abiertos, ¿sí? No es que el IGM tiene un contrato exclusivo con el Consejo Nacional Electoral, sino que son concursos abiertos para la producción de papeletas, y también hay otro concurso abierto para el armado del paquete electoral, que son 2 procesos distintos. Creo que en este caso el Instituto Geográfico Militar, siendo una institución estatal, lo que prevé y las ventajas de esta situación es que, en primer lugar, nos da seguridad a los ecuatorianos, absoluta seguridad, de que al tener un regimiento administrativo por parte de las Fuerzas Armadas, no hay pues ningún tipo de, ni siquiera especulación en cuanto a posibles modalidades de fraude. También la técnica utilizada en los últimos años, y al menos desde la creación del Consejo Nacional Electoral Perfecto de la Constitución del 2008, no ha cambiado de productor de papeletas. Entonces creo que es el segundo grado de confiabilidad. Y el tercer punto del Instituto Geográfico Militar es que es un tema de reinversión estatal nomás. O sea, la plata que sale del Estado regresa al Estado, pero por otro lado. Entonces, esas son las ventajas. Ahora, ¿qué pasaría si es que ganaría otra empresa, otra persona jurídica para la producción de papeletas? Que esta requeriría de mucha más supervisión, y principalmente una supervisión política de las organizaciones políticas, ¿sí? Y también del Estado, del Consejo Nacional Electoral, que debería garantizar que ese proceso no se va a tocar bajo ninguna circunstancia.
Es un esquema, y ahora que estábamos hablando de la ley de contratación pública, es un esquema semiabierto el que se prevé en la contratación, que prevé que no solo sea el IGM el que participe, no es una contratación directa, sino que hayan otras personas jurídicas. Si las personas jurídicas, en este caso, presentan los documentos necesarios en cuanto a experiencia y demás, que creo que no la va a tener una imprenta común y corriente, salvo el IGM, eh, creo que entraríamos a un tema de supervisión. En este caso, creo que lo más sano para el Ecuador es que se siga el proceso de contratación pública y si el IGM tiene que ganar, pues que lo gane. Y si hay otra oferta que tiene que ganar, requiere que una supervisión política un poco más adecuada, un escrutinio superior por parte de veedurías, observación y también de las organizaciones políticas, Rosana. Con todo lo que está sucediendo en el país, doctor Ron, le hago una pregunta de carácter general. ¿Cómo ve usted la situación del Estado de Derecho en Ecuador? Bueno, verás que, Gustavo, tenemos nosotros algunas vigilancias y estándares del Estado de Derecho en cuanto a parámetros internacionales. El Ecuador ha tenido pues una debilidad institucional remarcada dentro de los últimos 5 años, ¿sí? Instituciones que realmente están fallidas, como el CPCCS, y otras que no han cumplido su labor y que hemos tenido observancia de las mismas, como por ejemplo en la OEA, ¿no? En los conflictos políticos que han rebasado el tema de la institucionalidad y además han rebasado el tema de la constitucionalidad. En ese sentido, creo que nosotros como Ecuador tenemos una falla en general social, pero también política. Social en qué sentido? En que nos estamos acostumbrando a un tema de aplicar la norma cuando conviene y también taparnos los ojos cuando existe una violación de cumplimiento de norma. Lamentablemente lo estamos viendo así y por un tema de necesidades sociales o de necesidades políticas camufladas. Cuando decían, algún exministro alguna vez señalaba y decía la realidad ha supervisado la legalidad. No, no, no es tanto así, ¿no? Eso es uno de los riesgos que nosotros vemos. Y el riesgo de carácter jurídico que yo le veo es que lamentablemente los procesos de control y de garantías del Estado constitucional están siendo denostados por el propio gobierno, por las propias autoridades, lo que está pasando con la Corte Constitucional. Mal o bien, la tensión ha bajado, Gustavo, pero no veo un riesgo así de caída del Estado constitucional, no. Sin embargo, creo que debemos ser mucho más abiertos y a través de estos espacios generar esa elocución, ser mucho más abiertos a las labores que tienen, en este caso, las instancias correspondientes estatales de este control de constitucionalidad o de las actividades en general. Bien, para finalizar, doctor Ron, quisiera hacerle una pregunta también, considerando de antemano que usted no es penalista, pero está de por medio allí la aplicación del artículo 341, entiendo que es del COIP, que prevé el juzgamiento a personas por tentativa de asesinato contra la o el presidente de la República. Acusación sumamente grave que enfrentan 6 ciudadanos detenidos el día de ayer en la provincia del Cañar. ¿Qué tan grande es su problema? Lamentablemente, sí, como tú dices, Gustavo, te voy a dar una perspectiva general. Lamentablemente creo que la ebullición de la manifestación social llegó a un tema demasiado fuerte, ¿no? No, bajo ninguna circunstancia está justificado actos de violencia y menos aún, al presidente de la República o autoridades estatales, ¿no? Eso hay que rasgarlo de manera tajante, ¿sí? Y también la violencia entre ciudadanos también está absolutamente vetada de estos actos de o manifestaciones de protesta. Han sido capturados, han sido puestos en este caso a disposición de las autoridades. ¿Qué es lo que va a pasar? Están siendo tramitados como flagrancia, ¿no? En primer lugar, tiene que calificarse el delito, la flagrancia, y después de la flagrancia vendría un tema de juzgamiento bastante rápido. En este caso, el tipo penal es el que tú dices, una tentativa de asesinato. Podría cambiarse el tipo penal porque para el tema de asesinato se tiene que ver la intención, la preterintención y demás, ¿no? El conocimiento de que en ese convoy se encontraba el presidente de la República y demás. Entonces, viene la calificación del tipo penal. Si es que en este caso el juez, después de calificada la flagrancia, no considera que es el tipo penal, tal vez este podría variar, ¿no? El tema de la tentativa podría ir a una tentativa de lesiones y reducirlo, pero dependerá del juzgamiento. Ya está calificada, como te decía, la flagrancia, ahora hay que ver el tema del tipo penal. Y se vendría un tema grave si es que se logra calificar para las personas, ¿no? Grave si es que se lograría calificar, en este caso, la tentativa de asesinato al primer mandatario. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, y gracias por la consideración a tiempo. Tengo que saltar otra entrevista. Buen día. Buen cierre de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro,
experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.